Así es que debo decirle a mi equipo de trabajo gracias, a cada colombiano y colombiana, que sin la prepotencia del poder y del dinero, sin pautas en redes sociales, sin vallas pueblo a pueblo, pero con la convicción, el amor y el compromiso por Colombia bien acompañado, hoy les digo gracias y les pido que demos el paso más coherente, que demos el paso que el país requiere, y es rodear, acompañar, y seré un soldado más de la campaña de Iván Cepeda, presidente de Colombia. Así es que estamos listos y prestos. Ya escuchábamos aquí, no es cualquier momento. Ha habido un atentado a la democracia colombiana, ha habido un golpe a la democracia. Creyeron que solo era para Iván, para el progresismo, se equivocan. Ha sido un golpe del Consejo Nacional Electoral, un órgano politiquero del viejo poder que quiere impedir que el progresismo se cuente. Y les decimos que lo que han querido usurpar en los escritorios, robarse en los escritorios, no podrán detenerlo en la fuerza y en la voluntad de un pueblo. Y quieren cercenarnos, tendrán que contarnos. Y si lo que quieren es dividir al progresismo, no tiene ningún sentido. Que le quede claro al país hoy: la consulta llamada Frente por la Vida tenía dos hombres progresistas, Iván Cepeda y Camilo Romero. Ninguno de los dos estará. No es una consulta progresista. Sé que hay varias inquietudes de cómo actuaremos el 8 de marzo. Particularmente tenemos una iniciativa que la comentaremos más adelante al país, porque si el tema es contarnos, si el tema es saber que estamos allí, no dejarles el terreno libre a otros, lo haremos con consecuencia, lo haremos con coherencia. No nos vamos a prestar para juegos individualistas de quienes han intentado, cual ave de rapiña, tomarse el sector progresista de este país. Coherencia entonces, más coherencia, menos codicia, es el mensaje que hemos traído el día de hoy desde el lugar que venimos del sur del departamento de Nariño. Cuando fui gobernador, Iván, le llamamos Nariño corazón del mundo, y aquí está el corazón del mundo. Desde el corazón del mundo del pueblo del sur a este pueblo grande de Santa Marta, gratitud inmensa. Iván, cuente conmigo. Aquí estaremos juntos construyendo lo que debe ser la unidad de todos los movimientos sociales, de todo el progresismo, porque nos queda una tarea, y es llegar con Iván Cepeda cada vez más fuertes para lograr la victoria del pueblo colombiano en la primera vuelta. Iván, muchísimas gracias de corazón. Aquí estamos. ¡Viva Iván Cepeda, presidente de Colombia! ¡Viva el pueblo de Santa Marta! ¡Viva el Magdalena! ¡Viva Colombia! ¡Por la gente y por la vida! ¡Pa'lante! ¡Que viva! Gracias a mi compañero y amigo Camilo Romero por este gesto de coherencia, de humildad y de generosidad en un momento en que lo requiere el país. Requerimos gestos de grandeza, no de mezquindad. Gracias, Patricia, gracias a todas y todos ustedes, y especialmente mi saludo a nuestras candidatas y candidatos al Senado de la República y la Cámara de Representantes, que recibirán millones de votos el 8 de marzo, que no quepa duda. He preparado unas cuantas palabras en el sentido de lo que ya escuchamos.
ocasión en la que quiero dejar claramente distinguida la diferencia entre dos formas de hacer política. Y este discurso se llama "Vamos a ganar, pero preservando los principios". Los principios. Queridas compañeras y queridos compañeros, saludo a Santa Marta y al departamento del Magdalena, zonas del país en las que el pueblo organizado y movilizado ha sabido siempre enfrentar la injusticia social, trabajar por la democracia y derrotar una y otra vez a las casas tradicionales, politiqueras y mafiosas de este departamento. Aquí las fuerzas progresistas han sabido unificarse y buscar el camino para lograr la victoria en el pasado. Y hoy también deben hacerlo, como debemos hacerlo en todo el país, para ganar las elecciones, como estoy seguro lo lograremos este año, al elegir una poderosa bancada del Congreso de la República e igualmente derrotar a nuestros adversarios en primera vuelta, de tal forma que yo sea elegido sucesor de nuestro gran presidente Gustavo Petro Urrego. Como ustedes lo saben, en las últimas horas y días y semanas y meses han venido consumando un intento por golpear y debilitar la participación del pacto histórico en el actual proceso electoral. La extrema derecha y su jefe, Álvaro Uribe Vélez, han hecho hasta lo imposible. Han hecho hasta lo imposible para evitar que el pacto histórico avance y se consolide. Se ha buscado, ustedes saben, impedir que nos conformáramos en fuerza política. Se ha intentado evitar que hiciéramos la consulta del 26 de octubre del 2025. Se trasladaron 4.000 puestos de votación para evitar que en la consulta del 26 de octubre muchos de nuestros electores y electoras de poblaciones rurales ahora pudieran evitar a toda costa, se expresaran electoralmente y mostraran la fuerza que tenemos en el campo. Se intentó además por todos los medios que no votara nuestra colombianidad en el exterior. Y por último, ahora se intenta que yo no participe en el proceso electoral. Se revoca mi inscripción para que participara el 8 de octubre en la consulta y quieren acabar, el 8 de marzo, en nuestra consulta, y quieren revocar 15 listas departamentales a las cámaras de representantes. Y como si todo eso fuera poco, se diseñó un plan para que nuestro presidente Gustavo Petro fuera atacado desde Estados Unidos. Pero debemos decirlo, nada de eso ha logrado detener al pacto histórico, a sus integrantes, dirigentes, candidatas y candidatos, aliados y aliadas. Nos hemos configurado en la principal, más poderosa e influyente fuerza política en todo el país. No solo no pudieron evitar
solicitar que hiciéramos la consulta el pasado 26 de octubre, sino que además logramos llevar a las urnas a cerca de 3 millones de personas en una elección que no tiene precedentes en la historia del país, puesto que además de elegirme candidato único del pacto histórico, se eligieron de manera paritaria las mujeres y los hombres que nos representarán en el próximo Congreso de la República. En todas las encuestas que se han practicado hasta el día de hoy, figuro como el candidato que tiene la mayor intención de voto en primera y segunda vuelta. El pacto aparece como el partido político con el que se identifican más colombianos, y el presidente Petro, con una imagen favorable que oscila pero que va en todo caso más allá del 40%. La gente quiere en los territorios a nuestro presidente Gustavo Petro. Han fracasado con sus trampas y jugadas sucias. No han podido frustrar nuestro camino ascendente. Para mayor tristeza de los adversarios, en una gestión que sin lugar a dudas es un éxito diplomático, el presidente Petro acaba de culminar una visita a Estados Unidos en la cual logró una interlocución respetuosa con el presidente Donald Trump. Así que el intento por auspiciar la persecución internacional del presidente está fracasando. Ahora, compañeras y compañeros, necesitamos ratificar nuestra fuerza en las urnas. Necesitamos que el próximo 8 de marzo, con numerosa votación, elijamos la bancada más poderosa del nuevo Congreso. Y el 31 de mayo, en un golpe fulminante y contundente, yo sea el nuevo presidente de la República. Vamos a ganar, compañeras y compañeros. Como lo he dicho, el Consejo Nacional Electoral es una institución parcializada cuyas decisiones deberían avergonzarnos como país y avergonzar a cualquier sociedad que se precie de ser democrática. Es la constatación de que un organismo llamado a garantizar la libre participación, el ejercicio de los derechos políticos, ha terminado por convertirse en la mayor amenaza y el mayor peligro para la libertad política en Colombia. Por eso, lo afirmo con convicción, a pesar de que algunos se escandalicen. Un bien que debemos hacerle a Colombia es suprimir ese aparato corrupto y peligroso y reemplazarlo mediante una verdadera reforma política por una institución verdaderamente democrática, transparente y confiable. Así lo haré cuando sea presidente. Impulsaré una verdadera reforma a la política que la vuelva democrática y transparente en Colombia. Pero no nos engañemos. El Consejo Nacional Electoral no es sino una pieza de un complicado mecanismo. No es de ninguna manera una anomalía aislada. Es apenas una de las tantas expresiones de la degradación y la descomposición de la política tradicional en Colombia.
Esa es la política de los clanes mafiosos que han gobernado durante décadas extensas regiones del país. De las casas nepotistas con patriarcas y matriarcas que convierten los departamentos y municipios en su botín de corrupción y en feudos electorales, de una cultura del poder que se hereda y no de un poder legítimamente democrático. Es también la política de quienes llegan al Congreso de la República torciendo la voluntad popular y cuando son llevados ante la justicia reparten sus curules entre esposas o esposos, hijos e hijas, hermanos y hermanas, como si el Estado fuera una herencia familiar. Es la política del oportunismo sin principios, de quienes están siempre listos a negociar su alma con el diablo o a servir de intermediarios del diablo para negociar otras almas, como ocurre tan frecuentemente en Colombia. De los politiqueros que solo saben servir a los poderosos de turno, sean nacionales o extranjeros. Es la política de la traición cotidiana al pueblo, del robo, del saqueo, de la violencia, de la impunidad. Es la corrupción elevada a sistema político. Esa forma de hacer política es una de las mayores desgracias entre tantas que padece el pueblo colombiano. Y quiero decirlo aquí con claridad ante ustedes, con toda certeza: en mi gobierno, quienes hagan la política de esa forma serán combatidos sin miramientos y tratados como lo que son, auténticos criminales. En esta campaña en la que voy recorriendo paso a paso el país, he tenido la oportunidad de dialogar con muchas y muchos jóvenes. Siempre los invito a participar en política. Aquí me refiero a los jóvenes y a las muchas jóvenes que están presentes en esta plaza. Porque considero que participar en los asuntos colectivos es una dimensión esencial de la vida humana, una vía para servir a los demás y para construir país. La política, cuando es auténtica, tiene la capacidad de enfrentar los grandes problemas de la humanidad. Encierra siempre la esperanza de encontrar caminos comunes, de actuar de manera solidaria, de poner en juego nuestras capacidades, nuestros recursos y nuestros talentos al servicio del bien común. Por eso es fundamental que las y los jóvenes se acerquen temprano a la política, que aprendan a ejercerla con coherencia y que la valoren como una dimensión central de su proyecto de vida. Pero también debo decirlo con franqueza: cuando hablo con la juventud, con los muchachos y las muchachas, escucho un profundo escepticismo. Me preguntan, ¿cómo voy a participar en política cuando lo que vemos todos los días es corrupción, abuso de poder, fraude, mentira y saqueo? Y tienen razón las y los jóvenes. Ese escepticismo no nace del desinterés, sino de la experiencia. En la era del neoliberalismo, la política se convirtió en un negocio, en tráfico de influencias, en mercado de favores, en instrumento de enriquecimiento personal y de dominación social. Esa es la mala política.
la política mafiosa, oportunista del espectáculo, la política que dejó de ser herramienta de emancipación de los pueblos y se convirtió en una amenaza para la sociedad. En Colombia la conocemos bien y la seguimos padeciendo, y por eso la vamos a derrotar y la vamos a cambiar de raíz. Frente a esa degradación, necesitamos recuperar el sentido más noble de la política. Y aquí quiero recordar las palabras del Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, que recomiendo leer, cuando invita a quienes ejercen la política a mirarse en un espejo y a preguntarse lo siguiente: ¿cuánto amor puse en mi trabajo? ¿En qué hice avanzar al pueblo? ¿Qué huella dejé en la vida de la sociedad? ¿Qué lazos reales alcancé a construir? ¿Qué fuerzas positivas logré desatar? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Qué provoqué en la responsabilidad que me fue asignada? Esas preguntas son fundamentales, son un programa ético, y es desde ahí en que podemos nosotros comenzar a reconstruir la verdadera dignidad y el amor por el pueblo con el que vamos a transformar nuestro país, nuestra querida patria Colombia. He venido llamando y afirmando, y hoy lo reitero aquí en Santa Marta, con profunda convicción, que Colombia necesita una revolución ética. Una revolución que no se proclama con discursos vacíos, sino que se encarna en la manera misma de hacer política. En eso coincido plenamente con Camilo Romero. Ha llegado el tiempo de más coherencia y menos codicia. Y diría, ha llegado el tiempo de la coherencia y no de la codicia. Nuestro país, compañeras y compañeros, reclama nuevos liderazgos inspirados en el auténtico servicio al pueblo, liderazgos que beban de la memoria viva de quienes a lo largo de nuestra historia eligieron siempre el camino más difícil, el del sacrificio, el del compromiso silencioso, el de la responsabilidad moral. Mujeres y hombres que renunciaron a la estridencia del espectáculo, que no buscaron la fama ni la pasarela mediática y que asumieron las tareas más duras en los momentos más azarosos de la nación. Y pienso en este momento en las miles de lideresas y líderes sociales que todos los días hacen en el territorio la labor de defender sus comunidades, y por eso muchos de ellos y muchas son asesinados. Ellas y ellos optaron por el bien colectivo, no por el interés estrecho e individual. Muchas de las mejores figuras de nuestro país entregaron su vida en ese empeño y fueron asesinadas por sus convicciones políticas. Otras trabajan todos los días incansablemente en el anonimato, caminan junto a las comunidades en los territorios, viven como vive el pueblo y luchan con él, luchan con el pueblo. Ese es el sentido profundo de la política sana, de la buena política, de la que hoy debemos recuperar, defender y promover el sentido. Esa es mi invitación a los jóvenes de este país. Es desde ese espíritu, el de una política
política anticorrupción, el de una política de servicio que debemos formar a nuestra juventud y al mismo tiempo que debemos dejarnos formar por la juventud, por su energía transformadora, por su capacidad de cuestionar las viejas prácticas anacrónicas y decrépitas, presidentes intentando complotarse contra nuestro presidente que sí representa a la juventud, el compañero Gustavo Petro. Aspiramos a una política, óigase bien, sin machismo, sin afán de lucro, sin clasismo, sin racismo, a una política que dignifique, que incluya y que libere. Ese es hoy el compromiso del pacto histórico y esa será la política que primará bajo mi gobierno cuando ustedes me elijan como sucesor de nuestro gran presidente. Compañeras y compañeros, ayer lo dije en Barranquilla y lo reitero hoy ante ustedes. El pacto histórico no es una aventura electoral. No somos un fenómeno pasajero y personalista, un suceso coyuntural. No somos un trampolín para oportunistas y advenedizos, ni somos una marca de moda propia de la política del espectáculo. Hoy debemos defender al pacto histórico, no permitir que nada ni nadie nos divida, neutralizar toda expresión de oportunismo político y de aprovechamiento personal de los golpes que intenta propinarnos la extrema derecha y su jefe Álvaro Uribe Vélez. He sido elegido candidato único del pacto histórico y para ello recibí el mandato de más de 2.700.000 compatriotas quienes votaron en la consulta partidista del 26 de octubre de 2025. Les hago la invitación a que el 8 de marzo elijamos esa bancada numerosa, pluralista, incluyente en el Senado y en la Cámara de Representantes. A que los votos que iban a depositar por mí en la consulta del 8 de marzo, a la cual me impidieron llegar, los depositen, además de los que ya van a depositar por nuestras candidatas, para ellos y ellas en nuestras únicas listas al Congreso. Y los llamo, por supuesto, de eso se trata esta campaña, a elegirme en primera vuelta de manera contundente y fulminante. A que le demostremos a nuestros adversarios y a la extrema derecha que a nuestro pueblo no podrán vencerlo con trampas electorales. Los invito a que triunfemos. Y les digo por último lo siguiente: toda mi vida he practicado la política con principios éticos. Hoy no voy a plegarme al oportunismo ni a traicionar el mandato popular para parecer más simpático en los círculos de poder colombiano. Voy a ganar y vamos a ganar, pero preservando nuestros principios. Sin pactos con maquinarias oscuras y politiqueras, sin claudicar en nuestro compromiso con el pueblo, sin derrochar miles de millones de pesos, sin insultar a nadie. Vamos a ganar con transparencia, honestidad y respeto.